El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Mociones. Tenemos la que modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos para establecer la obligación de informar sobre operaciones recaídas en vehículos que se paguen en efectivo. También la que modifica la Carta Fundamental para crear las autoridades regionales de gobernanza del agua y las cuencas. Comunicación del diputado señores Gonzalo Fuenzalía y Juan Antonio Coloma. Solicitan poner en tabla el proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para declarar improcedentes las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal y la sustitución de las penas privativas o restrictivas de libertad, tratándose de los delitos o cuasi delitos contemplados en la ley número 20.000 sobre narcotráfico. Se han recibido las confirmaciones de asistencia. Tenemos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos. También tenemos a la señora Bernardita Vega, jefa de gabinete de la señora subsecretaria, señor Mario Bustos, jefe de análisis normativo de la subsecretaría de Derechos Humanos. Por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil H, señor Rolando Jiménez, señor Ramón Gómez, y el señor Alberto Roa. Por la Fundación Todo Mejora, la señora Rocío Faúndez, directora social. Por la Fundación, por la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados, la señora Elisa Walker, consejera. Por la Fundación Iguales, su directora ejecutiva, que se encuentra presente en este momento, la señora Isabel Amor. Y eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito dar inicio a la tramitación en segundo trámite constitucional y con urgencia declarada como suma del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja del mismo sexo. Boletín 11.422-07 del Senado. Se ha invitado al efecto el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la Subsecretaria de Derechos Humanos, a representante de la Fundación Iguales, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, de la Fundación Todo Mejora y de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados. Se encuentra presente del Ministerio de Justicia, no está el ministro. Se están incorporando, están con los temas de internet, pero se están incorporando. Dicen, unos 3 minutos Ya. Están incorporados. Tampoco está la subsecretaria de Derechos Humanos. Vienen todos juntos. Ya, ok. Está la subsecretaria de la Niñez, la Blanquita Norato, que está haciendo señas. Sí, pero... sí. Por parte de la Ejecutiva por el momento. Ya. Entonces, para iniciar mientras ingresa el Ejecutivo que va a dar cuenta del proyecto, vamos a darle la palabra a la señora Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales. Señora Isabel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por esta instancia, por esta introducción. Para Fundación Iguales este es un momento histórico muy importante. Hemos perseguido el avance del matrimonio igualitario y del reconocimiento cabal de las familias del mismo sexo desde nuestra creación hace 10 años atrás. Estamos orgullosas de estar acá. Esto es bien importante porque es precisamente el orgullo, las ganas de vivir una vida sin vergüenza, las que nos han llevado a luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestras familias. Es importante que esta comisión entienda que llegamos a este momento, personas que en general, al ser parte de la diversidad sexual y de género, hemos sido criadas en un ambiente, en una sociedad en que nos ha dicho que nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar es una forma que es inaceptable y que debe ser reprochada incluso por la ley. Es cosa de recordar cuando durante 1998 el movimiento móvil, Rolando aquí presente, dieron una lucha importantísima para que la sodomía pudiese salir del horizonte legislativo, del horizonte legal,
y pudiésemos vivir en una sociedad en que no nos penalizara por la forma de amar. En ese momento, yo era una joven lesbiana y me acuerdo que ese fue un hito que nos marcó tremendamente como sociedad. En ese momento Carabineros podía acercarse y decirte simplemente que tenías que soltarte de la mano de tu pareja, de la persona que te gustaba en un lugar público porque no estaba bien, no era lo convenido. Eso es un antes y un después y es un avance que se ha ido haciendo paulatinamente y que nos trae hoy a esta instancia, que es una instancia de fortalecimiento de la familia y de dignificación de la población de la diversidad sexual y de género. Esperamos que esta instancia sea el momento en que por fin logremos avanzar hacia el reconocimiento cabal de las familias del mismo sexo, incluyendo sus hijos. Y esto lo digo con muchísimo énfasis. Las parejas del mismo sexo tienen hijos, tienen hijas, las tienen a través de reproducción asistida, la tienen a través de adopción, las tienen a sus familias de distintas maneras y en todas ellas o en el grueso de ellas, estas familias se encuentran a la deriva legal porque no se reconocen dos padres o dos madres ante la ley. Esto significa sin duda alguna que nos encontramos ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y que tenemos que hacer algo a la brevedad para terminar con esto. Chile no puede ser un país donde hayan personas con más derechos y personas con menos derechos, con más dignidad o con menos dignidad. Y por eso llamo a esta comisión a ser muy exhaustiva, a confiar en un proyecto bueno que es el proyecto presentado por la presidenta Michelle Bachelet e impulsado por el presidente Sebastián Piñera, y a poder avanzar en un paso que es histórico, que es dignificatorio y que es un giro hacia el lado correcto de la historia. Podrán contar en todo este proceso con la información que Fundación Iguales ha levantado, como el informe Somos Familia, versión número 2, que habla sobre la composición familiar de las parejas del mismo sexo y con todo el apoyo que consideren necesario por parte de nuestra organización. Les agradezco esta instancia y quedamos atentas a cualquier requerimiento. Muchas gracias, señora Isabel Amor. Creo que su testimonio plasma un poco la idea que tiene esta comisión de poder tramitar rápidamente este proyecto de ley, tal cual yo ya he señalado públicamente, y disculpen no haberlo mencionado con anterioridad. La idea es poder, lo había señalado la semana antes pasada, de tener 2 audiencias de sesiones donde vamos a escuchar diferentes invitados a la comisión y a la tercera vamos a proceder a la votación. Este es un proyecto que también, y hay que reconocerlo, el Ejecutivo le ha puesto la urgencia, el presidente también se ha comprometido con este proyecto y el ministro de Justicia ha estado muy preocupado respecto a su tramitación. Por eso, ya que se tuvo problemas de conexión el ministro, habíamos comenzado con las audiencias, señor ministro, y le entrego la palabra a usted ahora para que pueda hacer su exposición en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo, disculparme por los problemas de conexión que tuvimos efectivamente y saludar a diputadas y diputados que integran esta comisión, también a los invitados de las distintas organizaciones. Veo que está la Fundación Iguales, el Móvil, otros invitados que nos parece muy positivo que se incorporen en esta discusión. De parte del gobierno, este es un proyecto que, como usted recordaba, y lo hacía también Isabel Amor, fue retomado por el presidente el 1 de junio en su cuenta anual, manifestando el interés que él tenía particular de poner a esta iniciativa suma urgencia. Es un proyecto presentado durante la última administración de la presidenta Michelle Bachelet, que había tenido un lento avance, y el presidente estimó conveniente avanzar, y desde ahí que el proyecto con suma urgencia pudo tener una tramitación bastante rápida en el Senado, y se espera que eso ocurra también en la Cámara. Este es un proyecto que lleva adelante en el gobierno 4 ministerios: el Ministerio de Desarrollo Social, por eso está luego a la subsecretaria de la Niñez, probablemente debe estar por ahí también
la ministra Carla Rubilar, lleva también el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y precisamente porque somos varios los ministerios que estamos trabajando, nos hemos coordinado internamente para tener una sola voz que pueda agrupar las distintas miradas que hay en el gobierno sobre este proyecto, y el presidente le pidió a la subsecretaria de Derechos Humanos que fuera quien coordinara las distintas áreas del gobierno para poder colaborar con el trabajo de esta comisión en tanto sea necesario. Y quisiera, si a usted le parece, pedirle, por lo tanto, que le ofreciera la palabra a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que en nombre de este conjunto de ministerios pueda presentar la visión del Ejecutivo en esta materia. Muchas gracias, ministro. Señora Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Como señalaba el ministro de Justicia y Derechos Humanos, como Ejecutivo tenemos y hemos mostrado ya en su tramitación en el Senado un importante interés y permanente interés en que esta iniciativa legal avance en su tramitación en este honorable Congreso, y por lo tanto esta intervención tiene una vez más el objetivo de poder reafirmar nuestro compromiso con el avance del proyecto de ley en la forma en que ha sido ya hasta estos minutos tramitado. Queremos recordar que esta iniciativa busca continuar, ¿verdad?, con la evolución que ha experimentado el derecho de familia en Chile, en donde la igualdad ha sido el valor primordial que ha inspirado grandes reformas jurídicas desde las últimas décadas, ¿no? Desde la época de los 90, por ejemplo, cuando se pusiera fin a la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal, y que luego se creara el régimen de participación en los gananciales como una alternativa a los regímenes existentes. Ya en la década del 2000 entró en vigencia la nueva ley de matrimonio civil, incorporando el divorcio como causal de término de este y reconociendo que en Chile era una realidad el hecho que las personas podían decidir que era mejor no continuar con su vínculo matrimonial. Y por lo tanto se otorgó una salida jurídica para regular las relaciones personales y por supuesto con las hijas e hijos. En el año 2005 se creó el acuerdo de unión civil mediante la promulgación de la ley 20.830, evidenciando los profundos cambios que se encontraba experimentando la sociedad chilena y que debían ser reconocidos, permitiendo dar protección jurídica a las uniones afectivas o de convivencia de hecho. Y aquí yo quisiera agregar la recientemente publicada ley que eliminó la causal de divorcio culposo, la de conducta homosexual. Este día lunes fue publicada como ley, y ahí también a reconocer el trabajo de las parlamentarias senadoras, especialmente de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, y la rápida tramitación que tuvo y el apoyo del Ejecutivo a la tramitación en el Congreso, que se suma, ¿verdad?, a esta serie de iniciativas en relación a la igualdad en materia de derecho de familia. Como decía, estos avances finalmente son parte de una amplia gama de reformas del ordenamiento jurídico nacional encaminado a conseguir la igualdad al interior de las familias. Yo quiero recordar en particular, por ejemplo, la eliminación de la distinción bien odiosa, ¿no?, entre hijos legítimos e ilegítimos, la modificación a la sociedad conyugal que puso fin a la incapacidad relativa de la mujer, la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre dos adultos del mismo sexo, que se está tramitando ahora también en la eliminación del artículo 365 del Código Penal, la corresponsabilidad parental, la ley de identidad de género, la ley de determinación del orden de apellido por acuerdo de los padres y la recientemente publicada que ya comentaba supresión de la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. Por lo tanto, creemos como Ejecutivo, señor presidente, diputadas y diputados, que este proyecto de ley efectivamente está dando un nuevo paso por la igualdad, dando el mismo nivel de reconocimiento a todos los proyectos familiares y garantizando así el derecho de todas las personas a la institución del matrimonio, cumpliendo con el objetivo de terminar con la discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas del mismo sexo, otorgando un acceso igualitario al matrimonio civil.
Hemos señalado previamente en la tramitación en el Senado una serie de estándares internacionales de derechos humanos que están, que orientan y que iluminan, ¿verdad?, el debate legislativo y en particular de este proyecto de ley. Partamos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración que es recogida en nuestra Constitución en su artículo 1, y que está además estrechamente vinculado al principio de igualdad y no discriminación, que forma parte de las normas de ius cogens. Esto es, que aunque no estuviera recogido en una norma escrita, forma parte del derecho que nosotros incorporamos en la legislación, o debemos incorporar en nuestra legislación nacional. Un principio aceptado y reconocido por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, ¿no?, que no admite acuerdo en contrario. Este acceso a los derechos sin distinción alguna ha sido reconocido a través de distintos instrumentos internacionales, donde solamente voy a mencionar algunos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre muchos otros. Por su parte, también desde la sede jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona, siendo incompatible con ella toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, o a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran parte de tal grupo. Por lo anterior, los estados deben abstenerse de adoptar acciones que vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación tanto de iure como de facto. Asimismo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia del caso Atala Rifo contra Chile, y luego la ratificó en la opinión consultiva de 2017, que los estados se encuentran obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. Y en este sentido, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en este sentido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos da cuenta de cómo el Estado de Chile, ¿verdad?, debe adecuar su normativa y tiene la obligación de promover la igualdad y el ejercicio de los derechos de todas las personas sin distinción. En términos de la protección de los vínculos familiares de las parejas del mismo sexo, también la Corte Interamericana ha determinado que la Convención les otorga protección a partir de la protección de la vida privada y familiar, de la protección a la familia. Y ha también determinado la protección de los derechos patrimoniales que derivan del vínculo familiar entre parejas del mismo sexo y de todos los derechos humanos que tanto en el ámbito internacional como nacional han sido reconocidos en cada uno de los estados a través de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y en este sentido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado expresamente que los estados tienen la obligación de reconocer legalmente las uniones o el matrimonio de personas del mismo sexo, otorgando los mismos derechos conferidos a las parejas de sexo diferente, incluidos, como decíamos, los derechos patrimoniales y todos los demás que deriven de esa relación, sin distinción por motivos de identidad de género, orientación sexual o expresión de género, so pena de configurar eventuales violaciones a los derechos de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, creemos que desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos, sostener que el acuerdo de unión civil pudiera ser suficiente para consagrar las relaciones entre parejas del mismo sexo no es suficiente, de hecho, ¿no?, porque se impediría el acceso a la adopción y a la opción de someterse a las técnicas de reproducción humana asistida, por ejemplo. Cabe recordar que en el reciente examen, además, periódico universal, el EPU, de Chile, en enero del 2019, diversos estados instaron al Estado de Chile a avanzar en la regulación que reconoce el acceso al matrimonio de parejas del mismo sexo. Todos estos principios y estándares internacionales de derechos humanos se recogen en nuestra Constitución Política de la República vigente. Ya señalaba el artículo número 1, el artículo 19, número 2, que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley,
Y finalmente, entonces tenemos un andamiaje jurídico nacional e internacional que dota de fundamento a esta iniciativa legislativa. Sabemos que este proyecto de ley se estructura en 10 artículos permanentes y 2 artículos transitorios. Creo que no es necesario ya hasta la altura del debate legislativo hacer mención, ¿verdad?, a cada uno de estos artículos. Sin embargo, básicamente señalar que algunas principales modificaciones tienen que ver con, primero, el cambio en la terminología usada respecto del reemplazo de los términos padre y madre por el concepto de progenitor, reemplazar los conceptos de, no siempre, no en todos los términos, pero sí, la mayoría de ellos de marido y mujer por el concepto de cónyuge, y todo lo que tenga que ver con la sociedad conyugal, con el régimen de patrimonial de sociedad conyugal. Sin embargo, no refiere ningún cambio, ya que dicho régimen patrimonial no está considerado aplicarse para el matrimonio de parejas del mismo sexo. Muchas gracias. Y por lo tanto, el régimen patrimonial se entiende, el régimen patrimonial por el cual se van a entender como el supletorio, gracias Mario, es el de separación total de bienes, y que se puede pactar vía capitulación o posteriormente el de participación en los gananciales. En materia de filiación, y esto es muy relevante, el proyecto de ley no modifica integralmente las normas relativas a la filiación, por ejemplo, respecto de cuidado personal, relación directa y regular, alimentos, entre otras. Sin embargo, sí se introducen modificaciones específicas que son aquellas indispensables para hacerlo compatible con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y en este sentido, ya lo decía el mensaje del proyecto de ley de la presidenta Michelle Bachelet en este sentido, ya que en la materia de filiación, y así lo dice en el mensaje, es muy compleja y desborda, ¿no?, la sustancia, el contenido de este proyecto de ley, y por eso estas modificaciones son las esenciales. Estas materias fueron latamente discutidas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y probablemente van a ser discutidas aquí también, por lo tanto no voy a continuar refiriéndome a ella. Durante la tramitación en el Senado, el Ejecutivo señaló algunos puntos relevantes que yo quisiera nuevamente señalar. Uno de ellos ya lo mencionaba anteriormente, que tiene que ver con que la regulación del acuerdo de unión civil no puede considerarse equivalente al de lo que aquí se propone, que es el matrimonio civil entre dos parejas del mismo sexo, porque son jurídicamente distintos, otorgan un estado civil distinto, por ejemplo, el de conviviente civil y no el de cónyuge. Y finalmente, si las parejas de orientación heterosexual lo desean, pueden contraer matrimonio, y en el caso de las parejas del mismo sexo no lo pueden contraer, y por lo tanto no se puede señalar que son jurídicamente equivalentes, ¿no? De hecho, especialmente respecto de sus efectos, es que estas dos instituciones son distintas. Por una parte, el Acuerdo de Unión Civil establece que los convivientes civiles están obligados a la ayuda mutua y a solventar los gastos generados de la vida en común, y además tienen derechos sucesorios, en cambio que el matrimonio reconoce efectos en cuanto, además, digamos, adicionalmente, en cuanto a las relaciones personales entre los cónyuges. Guardarse fe, socorrerse mutuamente, fidelidad, respecto del régimen patrimonial, la filiación y los derechos hereditarios. De igual modo, si se sostuviera que ambas instituciones tienen el mismo fundamento y la misma finalidad, no tendría justificación entonces alguna mantener en vigencia ambas. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas que resultaría discriminatoria y por tanto incompatible con la Convención Americana. No se trata, en consecuencia, de las mismas instituciones y tampoco cumplen las mismas finalidades. Nosotros creemos e insistimos en ello que el proyecto de ley que hoy día se está tramitando busca de buena fe adecuar la regulación jurídica del matrimonio civil para permitir que accedan a esta institución las parejas del mismo sexo. Por ello, sería contrario al objetivo de este proyecto
pretender la equivalencia jurídica con la institución antes mencionada. Respecto del cambio del lenguaje a un carácter más neutro, tanto en el concepto de marido y mujer por el de cónyuge, como el de padre o madre por progenitor, ya se señalaba que hay un artículo que hace extensivo ese cambio de terminología a todo el Código Civil. Sobre este concepto surge una inquietud en parte de los integrantes de la comisión durante la tramitación en el Senado, respecto a si dicho concepto, el de progenitor, me refiero específicamente, se utilizaría más bien para referirse a los padres y madres biológicas, no siendo posible utilizarlo, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo que adoptaran un hijo o una hija. Y al respecto, desde el Ejecutivo nosotros consideramos, y así lo señalamos, que como se ha utilizado en la legislación comparada, por ejemplo en España, Argentina o Uruguay, el término progenitor es un concepto neutro y genérico que puede incluir tanto a los padres o madres biológicos como a aquellos padres o madres cuya relación de filiación ha sido determinada por reconocimiento o por haberse sometido a técnicas de reproducción humana asistida. Y con esto se da respuesta por parte del Ejecutivo a la discusión, estableciéndose de forma expresa en la ley que esta es una definición omnicomprensiva, ¿no?, de las dos acepciones explicadas, y así creemos que se despeja toda duda. En tercer lugar, respecto a los regímenes patrimoniales aplicables, ya señalaba previamente que la institución supletoria es la de la separación total de bienes y que no se aplica a la sociedad conyugal. La razón de esta exclusión, tal como se explica además en el mensaje de la presidenta Bachelet, es más bien práctica, ¿no? Por un lado, la sociedad conyugal se estructura en base a la diversidad de sexo al reglar diversas materias, en especial la administración de la sociedad conyugal, que adjudica la administración ordinaria al marido y genera mecanismos tendientes, comillas, a equilibrar la posición de la mujer a través de institutos como el patrimonio reservado, por ejemplo, el beneficio de emolumento establecido a su favor en base a la liquidación de la sociedad conyugal, o la facultad de solicitar la separación total de bienes en caso de una larga ausencia del marido, y entre otros. Y por lo tanto, lo que se pretende con este proyecto de ley, al excluir la posibilidad de la sociedad conyugal tal como está hoy día del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, es que no se repliquen asimetrías patrimoniales entre los miembros de la pareja matrimonial, ¿no? Asimismo, las materias relacionadas con la regulación de la sociedad conyugal requieren de un estudio más exhaustivo, cosa que se está haciendo también en el Congreso y que excede los propósitos de esta iniciativa, y para poder ponerse en la situación de qué va a pasar una vez entrada en vigencia esta ley y no se haya cambiado el régimen patrimonial de sociedad conyugal, se contempla un artículo transitorio que señala que las normas relativas a la sociedad conyugal van a ser aplicables a los cónyuges del mismo sexo cuando se adecúe el estatuto de dicho régimen patrimonial. Y finalmente, sobre la afiliación para parejas del mismo sexo, señor presidente, reiteramos que el proyecto de ley no modifica integralmente las normas relativas a la afiliación, sino que adecúa a aquellas normas que son indispensables para hacerlo compatible con los efectos propios del matrimonio, y de esta forma se establece que los cónyuges del mismo sexo podrán determinar vínculos filiativos, ya sea por técnicas de reproducción asistida como por un acto jurídico de reconocimiento. Y en este sentido ya hemos señalado en otras instancias que respecto de la adopción no sería necesaria modificación legal alguna, puesto que la ley de adopción actualmente vigente habla de cónyuges, término que hoy día con esta ley se va a usar en el Código Civil. Queremos destacar que estas modificaciones en ningún caso generan una afectación en los derechos de los niños y niñas. Y esto es muy relevante poder destacarlo, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas, porque se ha generado cierta inquietud en este sentido. Ninguna de las modificaciones del proyecto de ley que estamos discutiendo y las que acabo de mencionar respecto de la afiliación generan una afectación a los derechos de las niñas y niños, por cuanto precisamente esta nueva adecuación lo que hace es reconocer las distintas formas de familia. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número 7, señala, y abro comillas, que el comité reconoce que el concepto de familia aquí se refiere a una variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños pequeños, y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria,
siempre que sean acordes con los derechos y el interés superior del niño, cierre comillas. La relevancia entonces está en que debe existir un entorno que otorgue a los niños y a las niñas los cuidados, el afecto y el acompañamiento que ellos requieren, y en ningún caso está sujeto al sexo o a la orientación sexual de las personas que están a cargo de su cuidado. En este mismo sentido, señor presidente, la Corte Interamericana ha sido clara y tajante al señalar que la Convención Americana no protege a un único y determinado modelo de familia, debido a que la definición de esta no puede ser interpretada como aquella integrada exclusivamente por parejas heterosexuales, considerando así que la Convención también protege a las familias en que el vínculo deriva de las relaciones de parejas del mismo sexo. Además, queremos recordar que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la no discriminación y establece el deber de los Estados de adoptar medidas para proteger a los niños contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas, las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Y en este sentido, pero aplicando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la sentencia que condenó a Chile en el caso Atala Rifo y Niñas, la Corte Interamericana argumentó, y abro comillas, que para justificar una diferencia de trato y la restricción de un derecho no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. Si bien es cierto, dice la sentencia, que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Por el contrario, los estados deben propender precisamente por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias con el fin de evitar la exclusión o negación de una determinada condición a cambiar esta situación. Presidente, para terminar, este proyecto, desde el Ejecutivo, estamos convencidos que es un paso para alcanzar una sociedad más inclusiva, realzando el valor de la autonomía personal y el derecho de cada persona a decidir cómo vivir su vida, poniendo fin a las relaciones de pareja de primera y segunda categoría y a los prejuicios y arbitrariedades que impiden a las parejas del mismo sexo acceder al vínculo matrimonial sin perjudicar los derechos de terceros en ningún caso. Por ello, sugerimos a esta honorable comisión aprobar este proyecto de ley que adecúa nuestra normativa nacional al mandato del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, convirtiéndose así en un avance concreto a favor de la igualdad y la no discriminación en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Lorena Recabarren, por su exposición y la claridad de la misma. En tercer lugar, le vamos a entregar la palabra a don Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil. Don Rolando, tiene usted la palabra. Si conectara su audio sería ideal. Me tenían muteado. ¿Ahí sí? Sí. Ya. No, que decía que muchas gracias por la invitación. Saludamos por su intermedio al... ¿Tiene problemas de conexión? Diputado. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción. Ahí. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción y va a dar cuenta de nuestra postura sobre el proyecto de ley Ramón Gómez. Yo solo quiero señalar que esto es un cambio, un avance civilizatorio, que finalmente el Estado chileno se ha hecho cargo de la necesidad de regular y de reconocer estos derechos. Valoro que el Estado chileno hoy día, a través del gobierno del presidente Sebastián Piñera, se haya convencido de la necesidad de avanzar rápidamente en esta legislación. Esto ha significado que han pasado ya 7 años desde que ingresó el proyecto y por eso hemos sido tan tajantes en solicitar la celeridad de la tramitación de esta norma tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora Ramón Gómez va a presentar algunas de las los cuestionamientos, algunos de los aportes que queremos hacerle al proyecto. Lo hemos consensuado con la Fundación Iguales y ya tenemos el patrocinio de 4 parlamentarios para esas indicaciones para el momento que corresponda en el trámite de la ley. Así que muchísimas gracias
y esperamos que esto sea una conquista que se firme, ojalá este año, para terminar con la discriminación a las familias homoparentales. Muchas gracias, Y poder darle la pasada. Muchas gracias, don Rolando. Y tal cual usted lo ha solicitado, le vamos a entregar entonces la palabra a don Ramón Gómez, que está ahí presente. Adelante, don Ramón, tiene usted la palabra. Buenos días, presidente. Con su intermedio saludo a los diputados y diputadas presentes, al ministro de Justicia, a su secretaria de Derechos Humanos y a nuestro gran aliado, que es la Fundación Iguales, que hemos estado ahí codo a codo luchando por esta normativa tanto tiempo. Quisiera ver si puedo proyectar algo brevemente si me da la autorización para proyectar. Se lo están autorizando en estos momentos. Gracias. Ahí parece que ya tiene autorización. Aún no. Ahora sí. Ahora sí, ya. Sí. Ahí está. Ya, muchas Bueno, gracias. valorando, presidente, la disponibilidad que ha manifestado para sacar de manera rápida este proyecto de ley de la Comisión de Constitución, quisiésemos reforzar esta idea y la importancia que tiene actuar con celeridad. Y la importancia que tiene actuar con celeridad es que justamente el Estado de Chile ha llegado demasiado tarde para aprobar esta legislación de matrimonio igualitario. Y hay distintos elementos que demuestran lo tarde que ha llegado y lo indolente que ha sido la clase política desde el punto de vista transversal a los derechos humanos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales. Un contexto general que hay que considerar que los casos de discriminación y homofobia aumentaron un 14.7% el año pasado, lo que demuestra la vulnerabilidad de las personas LGBTI. Otro contexto relevante, el cambio acelerado que ha tenido las políticas públicas y la legislación debido justamente al proceso y el cambio cultural que ha tenido el país. Sin duda el avance más importante del inicio fue la despenalización de la homosexualidad en el año 99, pero que cierra un ciclo también muy relevante con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, posteriormente en el año 2015. Y decimos que el problema actual es el excesivo y injustificado retraso del matrimonio igualitario por estos elementos. El Código Civil, al prohibir el matrimonio igualitario, ha dicho que existen ciudadanos de primera y segunda categoría. ¿Y quiénes son de primera categoría? Las parejas heterosexuales que pueden contraer el matrimonio y que tienen ese privilegio, y mientras las parejas homosexuales, al no tenerlo, son considerados de segunda categoría. Esto ha tenido un negativo impacto a la calidad de vida de las parejas del mismo sexo, principalmente en aquellas que tienen hijos, un aspecto que no regula para nada el acuerdo de unión civil. Ha sido también tardío este debate debido a nivel del punto de vista del Congreso Nacional, debido a que este es un debate tremendamente maduro en la sociedad. Ha habido un respaldo mayoritario de los congresistas en el discurso desde hace 5 años a la fecha, y todavía ello no se ha traducido en la aprobación de esta normativa. Han habido recomendaciones de organismos internacionales, compromisos internacionales, incluso advertencias nacionales, a tal punto que el Poder Judicial, y aquí yo quisiera ser muy enfático, ha sido mucho más progresista que el Congreso Nacional en el avance de los derechos de las personas LGBTIQ+. Y eso es algo que animamos a los partidos políticos y a las distintas representaciones ideológicas y partidarias del Congreso Nacional a tomar consideración. Hay un compromiso no cumplido, que fue el acuerdo de resolución amistosa que el Estado de Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no solamente se comprometió a aprobar el matrimonio igualitario, sino que reconoció que la vulneración y la prohibición del matrimonio igualitario constituye una violación a los derechos humanos. Este compromiso fue firmado bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet, dio origen al proyecto de ley que en la actualidad se discute, y la verdad es que hasta que el presidente Piñera le puso urgencia a la tramitación, no hubo ningún interés intermedio para dar respuesta y para dar solución a este acuerdo, que en definitiva era un acuerdo de Estado y que le competía en igualdad de condiciones tanto al Poder Legislativo como Ejecutivo haber cumplido. Hay voces internacionales importantes. Desde el año 2011 que la Asociación Americana de Psiquiatría ha establecido los efectos psicológicos negativos que tiene la prohibición del matrimonio igualitario, no solamente en las parejas del mismo sexo, sino que en las personas LGBTI que ven como a través de una normativa son considerados sujetos de segunda categoría. La opinión consultiva del 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el matrimonio igualitario es un derecho consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y luego el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en el 2019 solicitaron a Chile aprobar el matrimonio igualitario, y la OCDE ha establecido en el año 2019 que uno de los vacíos que tiene Chile en términos de igualdad de derechos es justamente la no existencia del matrimonio igualitario. Bueno, frente a todas estas voces internacionales y más un compromiso internacional incluido, es que el Estado de Chile hasta ahora ha hecho oídos sordos, porque solamente vamos a entender que se escucha cuando esta normativa se hubiese aprobado. En las voces nacionales, el Tribunal Constitucional en el año 2011 estableció que, si bien es cierto, la Carta Magna no posibilitaba y no abría la puerta a abrir el matrimonio igualitario, el hecho de que se aprobara el matrimonio igualitario tampoco iba a significar que se aprobaba una norma que fuera contraria a la Constitución. La Corte Suprema, el mismo año que se presenta el proyecto de ley de matrimonio igualitario, establece que está de acuerdo con la iniciativa y que no tiene ningún reparo a la misma. Y hay un fallo muy relevante de la Corte Suprema del año 2018 que establece que el matrimonio igualitario también, perdón, que el matrimonio, no habla de matrimonio igualitario, pero el matrimonio es un tema de derechos humanos, que es el gran debate que se surgió, si este era o no un tema de un derecho humano. Y la ciudadanía ha avanzado a pasos gigantados. Todas las encuestas indican que la mayoría del país es favorable al matrimonio igualitario. Estas encuestas que vienen surgiendo, esta mayoría se viene manifestando hace exactamente 5 años, no es algo nuevo. Destaco esta encuesta particularmente, en la encuesta Global Orgullo LGBT 2001 del Ipsos, la destaco porque fue una encuesta que se aplicó en 26 países. Chile resultó el segundo con mayor adhesión ciudadana al matrimonio igualitario, con el 65%, superior al promedio, que era de 53% de los 26 países encuestados, y superior apenas en 8 puntos a Argentina, el 73%. Y consideremos que Argentina aprobó el matrimonio igualitario hace más de una década. Y aún así la diferencia que nos separa en términos de adhesión ciudadana es bastante minúscula. Esto es otro elemento más que demuestra lo tardío que ha llegado el Estado de Chile a avanzar en una legislación que además su sola discusión establece una suerte de denigración a las personas LGBTI, porque hemos debido escuchar toda la oposición que se ha hecho ha estado basada en discursos de odio que denigran a las personas por su identidad de género, y además nos encontramos con sectores que tienen que debatir si aprobar o no un derecho humano. Y eso solamente, esa constatación de esa realidad es la que termina siendo bastante perjudicial para la dignidad humana de cualquier ser humano, persona o LGBTI. Hemos aplicado una encuesta en el año 2020 a las familias homoparentales. El 54.5% de estas parejas reconoce que ha sido discriminada por la prohibición del matrimonio igualitario. El principal problema, por cierto, se ocurre en el registro civil, que es donde se realizan trámites para cambio de nombre, actualización de registro, y ahí es donde se encuentra la mayor dificultad. Importante reconocer que de estas parejas, el 77.3% de los hijos de quienes tienen hijos reconocen tener 2 padres o madres. El 61% de estos niños y niñas viven con la pareja del mismo sexo, pero ojo, el 87.7% de la custodia la tiene solo un progenitor. Es decir, que en cerca del 13% no se reconoce la existencia del segundo padre o la segunda madre, lo que tiene un efecto nocivo en caso de la ausencia del biológico o la biológica para la estabilidad del niño y la niña. Y por eso que el 94% de estas personas que hemos entrevistado establece que el matrimonio igualitario es muy importante para su calidad de vida. Sobre el proyecto despachado por el Senado, quisiéramos destacar que es idéntico al enviado por la presidenta Michelle Bachelet. No tuvo ningún cambio sustancial en su tramitación por el Senado. Hemos establecido, consideramos que requieren algunas indicaciones en función de los cambios legislativos que han habido en el último año. Por ejemplo, este tema de que se prohíba a las personas trans, se les obliga a rectificar su partida de nacimiento, a divorciarse para rectificar su partida de nacimiento, algo que ya no debiese existir con esta ley. Entonces, junto a la Fundación Igual, esperamos la próxima semana ya presentar las indicaciones con el respaldo de algunos parlamentarios. No me quiero referir a estas indicaciones porque ese es un trabajo conjunto con la Fundación. Luego, las peticiones que queremos hacer a la Comisión son las siguientes, que dan por aprobado en una sola sesión el texto despachado por el Senado, abrir hasta la primera semana de septiembre el periodo para presentar indicaciones, debatir solo en particular las indicaciones, votarlas en lo posible en una sola sesión y despacharla a sala en septiembre para que se vote en sala antes de finalizar ese mismo mes.
Importante es constatar que el Senado debatió solo algunas indicaciones. ¿Y qué indicaciones debatió? Solamente las de aquellas que apuntaban a prohibir o eliminar el matrimonio igualitario. No se debatió ninguna indicación que tuviese como objetivo ampliar los derechos ya consagrados en el proyecto enviado por la presidenta Michelle Bachelet. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la presentación de Fundación Iguales. Solamente recordar de que los tiempos no los pone la Fundación, los pone la Comisión, de acuerdo a las diferentes urgencias. Creo que sido súper rigurosos respecto a la importancia de la tramitación de este proyecto, y para una correcta tramitación requiere también un buen nivel de discusión. Así que muchas gracias por su aporte y por la presentación. Le entregaríamos la palabra a la Fundación Todo Mejor, a la señora Rocío Faúndez, su directora social, que se encontrará presente. Ya. Entonces, le entregamos la palabra a doña Elisa Walker, consejera del Colegio de Abogados, encargada de la Comisión de Diversidad e Inclusión del mismo colegio. Elisa, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Honorable presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, honorables diputadas y diputados que están presentes en la sesión, estimado ministro y subsecretarias. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados, agradecemos la invitación que nos han extendido para compartir nuestras observaciones sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario. En la primera parte expondremos sobre las consideraciones jurídicas que respaldan esta iniciativa legal. En la segunda parte compartiremos algunas observaciones sobre ciertos aspectos del proyecto de ley que podrían ser objeto de revisión por parte de esta comisión y de la Cámara de Diputados. En relación a las consideraciones jurídicas generales que respaldan esta iniciativa, consideramos que la imposibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio constituye una discriminación que impide la realización individual de esas personas. Asimismo, se vulnera la disposición constitucional que garantiza la igualdad ante la ley, así como aquella que exige al Estado amparar a los grupos intermedios de la sociedad, dentro de los cuales se encuentran las familias constituidas por parejas del mismo sexo, o que quieren contraer matrimonio, o que han contraído matrimonio en el extranjero y se les exige el reconocimiento de su vínculo matrimonial en Chile. El matrimonio igualitario es una necesidad para consolidar el derecho a la igualdad. La protección a la familia es importante en nuestro derecho. El artículo 1, inciso 2 de la Constitución señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Asimismo, el derecho a la protección a la familia está consagrado en los artículos 11.2 y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El proyecto de ley sobre matrimonio igualitario reafirma la importancia de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, permitiendo que todas las personas, independientes de su orientación sexual, tengan la posibilidad de acceder a la protección legal de la familia matrimonial. Compartiendo la importancia de la familia y de darle primacía en cuanto a su protección, también es importante tener presente que el concepto de familia ha estado en constante evaluación. Ya hacía referencia a lo mismo la subsecretaria de Derechos Humanos. Considerar, por ejemplo, la ley que puso fin a la incapacidad relativa de las mujeres casadas en sociedad conyugal, la ley que puso fin a la discriminación entre hijos legítimos y ilegítimos, la ley que despenaliza la sodomía entre personas adultas, la ley de matrimonio civil que permitió el divorcio en nuestro país y también la ley que creó el acuerdo de unión civil. Todas estas normas representan una evolución en la noción de familia que ha tenido por objeto el resguardo del derecho a la igualdad. Asimismo, este desarrollo ha tenido por objeto cumplir con las obligaciones internacionales de nuestro país. Destaca la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, que ya ha sido nombrado en esta sesión, así como el acuerdo de solución amistosa celebrado entre el móvil, acá presente, Chile y Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta evolución normativa sobre la noción de familia todavía tiene desafíos pendientes para lograr el fortalecimiento pleno del derecho a la igualdad, siendo la actual configuración del matrimonio
uno de aquellos desafíos que justamente sería superado por la aprobación de este proyecto de ley. Este proyecto de ley también resguarda el derecho a la identidad, que hasta ahora no ha sido mencionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el derecho a la identidad como el conjunto de atributos y características que tiene una persona en sociedad. En tal sentido, el derecho a la identidad está íntimamente ligado a la persona en cuanto a su individualidad específica, no por sus aspectos biológicos, pero según su vida privada, según su historia y sus vínculos, tanto en el plano familiar como en el plano social. El matrimonio forma parte de uno de los elementos que configuran el derecho a la identidad de las personas, con especial relevancia para los niños, niñas y adolescentes. La negación del matrimonio por parte de parejas del mismo sexo implica la negación al derecho pleno de la identidad. Por lo mismo, este proyecto de ley lo protege y lo fortalece. Esta iniciativa legal también resguarda el interés superior del niño. El interés superior del niño ha sido definido como el respeto pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, como personas dignas de respeto y consideración. Este principio ha sido reconocido en el derecho nacional e internacional. Por ejemplo, está regulado en el Código Civil, tanto en los artículos 242, inciso segundo, y en el artículo 222, inciso segundo del Código Civil. Así también ha sido regulado en el artículo tercero, número 1 de la Convención de la Convención de Derechos del Niño. Y es interesante entender cómo lo aborda la Convención de Derechos del Niño. Esta establece que en todas las medidas concernientes a los niños que se tomen tanto las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos que nos compete por la sesión que estamos llevando a cabo, es consideración primordial a que se debe atender al interés superior del niño. La posibilidad de aplicar la institución del matrimonio a parejas del mismo sexo permite que los niños que son concebidos bajo la vigencia de dichos matrimonios se beneficien con regulaciones específicas de esta institución, como es la presunción de filiación matrimonial regulada en el artículo 184 del Código Civil, así como también los niños, niñas y adolescentes se benefician con toda la normativa general que rige la institución del matrimonio. Pienso en derecho a la herencia, en derechos de seguridad social, tuición, relación directa y regular y tantos otros. Ahora paso a la segunda parte de la exposición sobre las posibles modificaciones que podrían ser objeto de este proyecto de ley. Desde la fecha de la presentación de este proyecto de ley han existido importantes avances normativos y jurisprudenciales que exigen en la actualidad actualizar ciertas materias contenidas en esta iniciativa legal. Por ejemplo, sería necesario eliminar el artículo 42, número 5 de la Ley de Matrimonio Civil. El artículo 42, número 5 de la Ley de Matrimonio Civil regula como causal de disolución del vínculo matrimonial el cambio de identidad registral. En particular, establece que el matrimonio termina por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo o nombre por razón de identidad de género. Esta disposición se incorporó durante la tramitación de Ley de Identidad de Género como mecanismo de resguardo a la figura del matrimonio como un contrato celebrado entre un hombre y una mujer. Esta causal debe ser eliminada porque la razón por la cual justifica su existencia perdería vigencia, ¿verdad? Porque ahora, gracias a la aprobación y esperamos aprobación de este proyecto de ley, se permitiría que parejas del mismo sexo puedan contraer un vínculo matrimonial. Segundo aspecto a considerar, sería necesario modificar la regulación sobre el orden de los apellidos que se le asigna a los niños y niñas recién nacidos. El 14 de mayo del presente año se publicó la ley sobre la determinación del orden de los niños por acuerdo de los padres y nosotros celebramos la aprobación y publicación de la ley. Pero el nuevo artículo 58 ter del Código Civil establece que padre y madre pueden acordar en forma conjunta el orden de los apellidos de sus hijos comunes, pero agrega una norma supletoria que indica, en caso de no manifestarse acuerdo al momento de inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá la voluntad de que el primer apellido del padre antecede al primer apellido de la madre, en las partidas de nacimiento de todos los hijos comunes. Esta norma supletoria fue creada bajo parámetros de una familia heteronormada y su aplicación exige la existencia de un padre y una madre. Este proyecto de ley de matrimonio igualitario tiene efectos filiativos, por lo que permite que el Servicio del Registro Civil inscriba 2 madres y 2 padres
ante el oficial, o sea, ante la autoridad que tenga que inscribir dicha solicitud, lo que haría que esta norma supletoria sea inaplicable en esos casos. Esto es un problema que se ha generado en el derecho comparado y existen distintas formas de dar solución a aquello. Por ejemplo, en el caso de Francia, se establece que la prioridad es el acuerdo de la familia, el acuerdo de la pareja, pero en caso que no exista acuerdo, el orden de los apellidos se designa en forma al orden alfabético. O en el caso de Argentina, que se señala que en caso que no exista acuerdo, el orden de los apellidos se define por sorteo. Finalmente también está el caso de la regulación española, que indica que a falta de acuerdo de la pareja, el orden de los apellidos se define por lo que diga la autoridad del registro civil atendiendo al interés superior del niño. Nosotros consideramos que el oficial del registro civil de identificación no cuenta con la suficiente información para evaluar este interés superior del niño y definir el orden de los apellidos. Por eso proponemos que se regule esta materia, pero bajo estándares objetivos, que puede ser, por ejemplo, la solución francesa que establece una norma supletoria bajo la lógica de un orden alfabético. Y también eventualmente se podría considerar la solución argentina del sorteo. Lo que no puede ser posible es dar la definición de esta situación a la autoridad del registro civil. Finalmente, este proyecto de ley tiene impacto en temas de filiación. El matrimonio igualitario sería aplicable también en cuanto a los efectos de filiación. Pero esto genera una falta de armonía en cuanto al resto del ordenamiento jurídico. Hay que pensar, por ejemplo, que el acuerdo de unión civil en la actualidad solo puede generar efectos patrimoniales y no efectos filiativos. Por lo mismo, sería importante promover iniciativas legales que modernicen, que actualicen la regulación del acuerdo de unión civil para permitir que también tenga efectos filiativos. Así también sería importante revisar la regulación sobre adopción para asegurar que sea plenamente aplicable a parejas del mismo sexo, ya sea que hayan contraído un vínculo matrimonial o ya sea que se constituyan bajo otra lógica de hacer familia. Finalmente, también queremos destacar que aquí hay una ausencia en nuestro ordenamiento jurídico sobre las normas de fertilización asistida. La ausencia de normas de técnica de reproducción asistida impactan en particular a las parejas del mismo sexo, ya que con frecuencia son ellas las que usan estos mecanismos para procrear. Y es importante tener claridad que la figura del matrimonio igualitario no les daría a las parejas del mismo sexo la protección legal necesaria cuando se someten a estas técnicas. En este sentido, nosotros promovemos el anteproyecto de ley que ha desarrollado el doctor Fernando Segers en conjunto con destacados juristas como por ejemplo Fabiola Latrop, que es académica de la Universidad de Chile y forma parte de esta Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados. En definitiva, y para terminar, hay aspectos de revisión normativa que pueden ser mejorados de inmediato, como la eliminación del artículo 42, número 5 de la Ley 19.1947, como la modificación de la norma supletoria sobre el orden de los apellidos regulada en el artículo 58 del Código Civil, y finalmente hay otras normas sobre filiación que requieren, por aprobación de esta ley, una revisión exhaustiva y profunda, como es el tema del acuerdo de unión civil y también regular las técnicas de reproducción asistida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Elisa Walker. Le vamos a pedir que nos pueda acompañar. La presentación que acaba de hacer y las propuestas también para poder desarrollar las respectivas indicaciones y que algún diputado quisiera tomarlas. Yo creo que hizo algunas recomendaciones que nos parecen súper interesantes. Ofrezco la palabra a las señoras y señoras diputadas que quieran hacer alguna consulta. Allí me dio la palabra el diputado Zafirio y el diputado Walker. Presidente, agradecer las exposiciones y saludar a todos los asistentes a la sesión. Pero me gustaría que cuando se hiciera referencia a la comparecencia de la señora Elisa Walker en representación del Colegio de Abogados, se agregara la expresión Colegio de Abogados de Santiago. Solo eso, presidente. Ya, muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Walker, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a todos los expositores. Yo tengo una pregunta para quien de los expositores que quiera tomarla, porque la bancada de la UDI anunció una indicación que a mí me genera muchas dudas, presidente, e incluso me genera dudas
decía admisible por cuanto, a mi juicio, no tiene que ver con la idea matriz del proyecto. Pero más allá de la admisibilidad, me gustaría recabar la opinión de nuestras invitadas e invitados respecto del fondo de esta indicación, que pretendería que no se aplicaran las normas del matrimonio igualitario a el matrimonio religioso o a los matrimonios religiosos celebrados ante distintas iglesias. Yo tiendo a pensar, presidente, que esa indicación que ha sido muy difundida por algunos medios de comunicación esta mañana es absolutamente innecesaria, toda vez que lo que estamos regulando en este proyecto de ley es el matrimonio igualitario del punto de vista civil. No estamos innovando respecto del matrimonio religioso. Y cuando se aprobó el año 2004 que el matrimonio religioso podía tener efectos civiles con la ratificación del acta de matrimonio religioso ante un oficial del registro civil, que debe ratificarse la libre voluntad de los contrayentes, ¿no es cierto?, ante el registro civil. Yo quiero recordar, presidente, que se hizo a petición de las propias iglesias. Las propias iglesias pidieron darle reconocimiento civil, oficial, a la celebración de dichos matrimonios. Pero finalmente quedó sujeto a una ratificación o a una convalidación, por así decirlo, ante el oficial del registro civil, en una ceremonia en que prácticamente el oficial del registro civil le hace las mismas preguntas a los contrayentes del matrimonio religioso. Esa ley se dictó con el objeto de evitar el trámite anterior que se hacía ante la celebración de un matrimonio religioso, en que los mismos contrayentes iban a celebrar con anterioridad el matrimonio civil ante el oficial del registro civil y después celebraban el matrimonio religioso, al cual la ley no le asignaba ningún valor especial desde que se dictó la ley de matrimonio civil. Entonces, a mí me parece innecesaria, me parece que confunde, me parece que no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, pero me gustaría, si alguno de los invitados, y particularmente el Ejecutivo también, pero también las organizaciones que han intervenido quieren expresar su opinión, sería muy interesante conocerla. Muchas gracias, diputado Walker. Le doy la palabra al diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, bueno, la verdad que estamos muy contentos, varios acá, muy complacidos porque se está dando inicio a la tramitación de un proyecto de matrimonio igualitario que yo diría que ha esperado siglos para poder ser reconocido y consagrado como un derecho garantizado por la ley de este país. A mí me han impresionado mucho las intervenciones de varios de los invitados, particularmente los que han dado a conocer las cifras de la violencia homofóbica, que no está directamente relacionada con el matrimonio igualitario, pero sí que son consecuencia de las miradas cerradas, oscurantistas y dogmáticas de parte de la sociedad, que los mira como enemigos a las personas que tienen una orientación sexual distinta. Particularmente me viene a la mente, presidente, el caso de Daniel Zamudio, un joven de 25 años de San Bernardo, del distrito que yo represento. Yo asistí al velorio en el sector norte de la comuna, como toda la villa lo despidió con globos blancos. Su velorio duró 2 días, porque él de una u otra forma fue el símbolo de la odiosidad homofóbica, fue símbolo de la violencia al que es distinto, al que ama distinto. Y fue una víctima inocente que fue asesinalmente brutada. Recordemos que a él le apagaron cigarrillo en el cuerpo, le marcaron suásticas con cuchillo y lo masacraron, presidente. En ese momento, muchos de los que estábamos ahí, junto con mantener la indignación ante tamaña brutalidad e injusticia, con algunos que están acá también asistiendo, me recuerdo Rolando Jiménez, nos comprometimos a luchar con más fuerza por erradicar el odio homofóbico en nuestro país. Y hoy día que damos inicio a este proyecto de ley de matrimonio igualitario, un matrimonio
consagrado como derecho humano, que no establece discriminaciones ni diferencias y que abre una puerta a la felicidad a cientos de miles de personas que hasta ahora han vivido en la humillación, en la indignidad y hasta en la violencia. Yo saludo el inicio de este proyecto y sin duda vamos a hacer todo el aporte necesario para poder despacharlo en el menor tiempo posible, aunque así haciéndonos cargo de todos los efectos que esto tiene y que nos han dicho varios de nuestros invitados, en cuanto a derecho a herencia, seguridad social, presunciones de paternidad, órdenes de apellido, filiación, reproducción asistida. Son aspectos que también tenemos que considerar y estamos totalmente disponibles y privilegiados del honor de poder respaldar un proyecto que abre, como digo, las puertas de la felicidad para cientos de miles de personas. Presidente, junto con aquello, me sumo a la pregunta que hace el diputado Matías Walker respecto de la, por así decirlo, la mirada que tiene el mundo de la diversidad sexual, que respalda el matrimonio igualitario civil con respecto a la postura que tienen las distintas iglesias en Chile, no solo la Iglesia Católica, respecto a los matrimonios religiosos, que legítimamente, desde la perspectiva de sus dogmas y creencias, ellos mantienen una no aceptación de un matrimonio igualitario. Me sumo a la pregunta del diputado Matías Walker, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas si quisieran hacer alguna consulta. Le entregamos entonces la palabra en primer lugar a la señora Isabel Amor. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Quisiera referirme a esto de manera breve. Primero, agradeciendo la pregunta. Es importante recalcar lo indicado por el diputado Walker. Esta indicación que se ha presentado desde la Unión Demócrata Independiente, una indicación que va en contra de la idea del proyecto. El proyecto Matrimonio Igualitario no es sino un proyecto que permite habilitar el acceso de las parejas del mismo sexo a el matrimonio civil y por tanto lo que tiene que ver con el matrimonio religioso es algo que no le es competente al proyecto, por lo que la postura de Fundación Igual es a no incorporar esta indicación, a rechazarla, no aceptarla. Porque no compete a las ideas matrices. En segundo lugar, quisiera hacer una referencia muy breve al ámbito de lo religioso y a la diversidad sexual, porque en mi experiencia de activismo, en mi experiencia escuchando los discursos políticos, la religión muchas veces se usa para limitar el acceso de las personas a derechos, sobre todo cuando se trata de diversidad sexual y de género. Y en este caso particular me gustaría insistir en que no hay solamente una religión, no hay solamente un culto, hay matrimonios que son celebrados por iglesias y que son bendecidos por curas en Chile. La iglesia no es una iglesia, entonces también tengamos mucho ojo en el momento en que las personas hablen sobre la religión y hablen sobre la iglesia, porque en Chile hay diversidad de culto y hay muchas personas, cada vez más, que apoyan a la diversidad sexual y de género y apoyan a que las personas que somos lesbianas, gays, bisexuales y trans seamos parte de distintos cultos. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Le doy la palabra a don Ramón Gómez por parte del Movimiento de Liberación Homosexual. Bueno, sumándome a la idea de que es innecesaria la presentación de indicación porque este proyecto no se involucra en el ámbito religioso, sino que solamente en el ámbito civil, quisiera enfatizar que una indicación de este calibre sin duda tiene concepciones ideológicas que persiguen sí estigmatizar. Es muy similar a lo que ocurre con el divorcio culposo por homosexualidad. ¿Por qué razón se añadía a la homosexualidad ahí por divorcio culposo, siendo absolutamente innecesario porque de todas maneras se podía divorciar uno por infidelidad? Solamente por estigmatizar. Y indicaciones de este calibre no tienen otro sentido que estigmatizar porque en términos prácticos no tienen ninguna otra traducción en la práctica. El proyecto bajo ningún punto considera lo religioso. Y dicho eso, también es efectivo y es bueno considerar que muchas personas LGBTI también tienen fe.
Muchas de ellas también creen en Dios, también creen en la Virgen y también creen en muchas de las creencias que tienen ya tanto la Iglesia Católica o puede tener la Iglesia Evangélica. Y en consecuencia, tampoco es pertinente trasladar el debate de quién tiene derecho a decidir quién tiene no o fe, o quién tiene derecho no a acceder a los derechos o a los sacramentos que ofrece la Iglesia. O sea, en definitiva, el Congreso no es llamado a tener una opinión sobre ese calibre. Y no olvidar que toda persona tiene derecho a tener fe. Yo soy ateo, pero es bueno recalcarlo. Muchas gracias, don Ramón. Me pidió la palabra también la señora Elizabeth Walker, que es la presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de Santiago, para la satisfacción del diputado Zafirio. Muchas gracias. Considero que la pregunta es interesante y que efectivamente acá estamos regulando el ámbito del derecho civil y no estamos regulando temas religiosos. Así que de por sí esto no debería generar efectos en la institución del matrimonio como sea concebida en el ámbito de la religión. Pero quiero agregar algo más. Yo creo que la aprobación de esa disposición honestamente generaría una tensión dentro de nuestro ordenamiento jurídico porque, por ejemplo, en la regulación de matrimonio civil no se dice nada sobre la aplicación o no aplicación de la figura del divorcio en el ámbito de la religión. Entonces, si a raíz de la figura del matrimonio igualitario nosotros hacemos una mención especial de que esta no tiene efectos en el ámbito de la religión y la ley no dice nada sobre el divorcio, entonces vamos a entender que el divorcio sí puede ser exigible para las iglesias o para las religiones y les vamos a exigir divorciar matrimonios que han sido celebrados bajo sus sacramentos. Entonces, uno no tiene relación con la materia porque esto es un tema de derecho civil y además generaría una tensión que creo que incluso generaría el efecto contrario a lo que buscan probablemente los autores de aquellas indicaciones. Muchas gracias, señora Elizabeth Walker. Ofrezco la palabra si es que existiera algún otro interesado en plantear alguna inquietud, consulta. ¿Yo? Don Rolando Jiménez. Brevemente. No tenía levantada la mano, don Rolando. Sí, la había levantado. No la tenía, no, porque la da automáticamente la pantalla. Ah, ya. Ya, la mano digital, sí, ya. Don Rolando, tiene usted la palabra. Corto, hay que seguir profundizando el Estado laico, en primer lugar, y eso va en contra del Estado laico. Segundo, esto ya está regulado, como lo han señalado varios de los que han respondido a la pregunta. Y tercero, yo quiero señalar derechamente que esta es una maniobra dilatoria a la que nos tiene acostumbrados la Unión de Demócratas Independientes cuando se ha tratado temas que tienen que ver con la diversidad sexual. Por lo tanto, yo le solicito formalmente y encarecidamente a la Comisión que rechace este intento de manipular el proceso legislativo en torno al matrimonio igualitario por la vía de este tipo de indicaciones. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando. Estas son materias que se van a discutir en el proceso de discusión en particular y cada parlamentario será responsable del voto que adopte, como todas y cada una de las indicaciones que se presenten. Yo creo que ya se ha cumplido el objeto de esta sesión. Quiero agradecerle a cada uno de los invitados por su exposición, los antecedentes y argumentos que han planteado y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esto se levanta.